Gracias a Dios por esta mañana. Tenemos clases también para los párvulos, primarios, jóvenes, adolescentes. Pueden salir a su clase y nosotros estamos aquí preparándonos para la palabra del Señor. Gracias a Dios por nuestros hermanos que también están en línea. Algunos no pueden venir, pero bueno, están conectados y están siguiendo el servicio. Algunos más vendrán a la 1 de la tarde. Y es un gozo que podamos estar juntos y bendecir al Señor. Yo quisiera ir en este momento a la carta del apóstol Pablo a Tito. Leímos en la mañana el capítulo 3, versos 4 al 8. Y toda la carta es una carta pastoral donde un pastor anciano está recomendando a un pastor más joven cómo debe ser su forma de vida y de cristianismo. Si nosotros pensamos en la diferencia que hay entre 2000 años, 1900 años y nuestro tiempo, pensaríamos que es muy diferente. Sin embargo, cuando veamos la palabra, vamos a ver que son situaciones muy similares y que las mismas preocupaciones que ellos tenían, nosotros las tenemos. Acabamos de tener un incidente y bueno, esas cosas tan pequeñas a veces, ¿usted cree que ellos no las tenían? Igual enfrentaban muchas cosas, pero también situaciones tan grandes como ahora hemos enfrentado una pandemia. Ellos enfrentaron situaciones difíciles, un tiempo donde tenían escasez, hambre, y Pablo tiene que literalmente juntar ofrenda entre las iglesias para llevarle a los hermanos en Jerusalén. O sea, sí enfrentaban situaciones muy difíciles, enfrentaban persecuciones durante el tiempo de Nerón, también enfrentaron no solamente persecución religiosa, sino aún sus propias vidas estaban en peligro. Así que, hermano, cuando veamos esta carta, pensemos en que esta palabra sigue hablando a nuestra vida el día de hoy. Vamos a Tito capítulo 3, verso 4 al 8, y dice la palabra del Señor así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, está hablando del tiempo de la venida del Mesías, de Jesucristo. Verso 5: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y nos habla de una salvación por gracia, o sea, no por nuestras obras, sino por gracia a través de Jesucristo. Verso 6: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, es el tema de Romanos también, la justificación por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y habla de la meta o la recompensa de aquellos que hemos sido justificados. Verso 8, y podemos poner mucha atención en este momento. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. O sea, esta es la enseñanza que debe estar constantemente recordándose a la iglesia, que debemos aprender y debemos enseñar. Y el propósito, para que los que creen en Dios, ¿usted cree en Dios? ¿Ha recibido a Jesús como su Salvador? Los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo quisiera que en este momento oremos y le demos gracias a Dios para que Él nos hable su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, entramos en tu presencia y queremos, Señor, que tu palabra sea clara, que esté recordando el mandato constantemente, no solamente de vivir siguiendo mandamientos, sino vivir una vida renovada, una vida renacida a través del sacrificio de Jesucristo, una vida dominada, gobernada por el Espíritu Santo, para que el fruto digno de un pueblo sea alabanza y honor
aquel que los salvó y los rescató, de aquel que tienen el nombre del Hijo de Dios. Ese pueblo que dice seguirte a ti, que pueda representar dignamente a ese reino tuyo. Padre, en tus manos estamos, en el nombre de Jesús. E inclusive por este incidente que acabamos de tener, te pedimos, Señor, que tú guardes la vida de Angie, Señor, y permitas que aún en este momento se esté recuperando, que tú estés haciendo tu obra perfecta, la estés sosteniendo y guardando. La pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Tito es un hombre joven. Pablo lo ama como a un hijo. Recuerda, a Timoteo también era un hombre joven. Y en Gálatas capítulo 2, verso 3, nos va a estar hablando acerca de Tito. De hecho, no hay mucha historia acerca de Tito, pero algunas cartas nos hablan acerca de él. En el capítulo 2, verso 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba con nosotros con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿De dónde era este joven? Griego. Y ahora lo vamos a encontrar en la isla de Creta, o sea, en su ambiente. Es un lugar de cultura griega también. Creta está en la zona de Acaya. Y era colaborador de Pablo. Usted lo puede ver en 2 Corintios. No vamos a ir a todas las citas, pero 2 Corintios capítulo 8, verso 23. Pablo lo está encargando para que haga algunas encomiendas, porque es un colaborador fiel, es un discípulo de Pablo. Y está viajando juntamente con Pablo como un misionero. El trabajo de ellos, los apóstoles, era el ser misioneros, ir a otros lugares, llevar la palabra de Dios y establecer iglesias, establecer congregaciones, sobre todo poner orden. Ancianos, y estoy hablando de dos tipos de ancianos: los ancianos o presbúteros o presbíteros, que son los que enseñaban la palabra, que ahora nosotros les llamamos pastores, pero realmente en ese tiempo siempre se llamaron ancianos, y los diáconos, los que servían en la iglesia. Pero entonces este joven va con Pablo aprendiendo cómo llevar el evangelio, pero también va aprendiendo la vida de un misionero, la vida de un apóstol como es Pablo. Y mire, en 2 Corintios capítulo 2, verso 13 dice de la siguiente manera: no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos partí para Macedonia. Quería ver a Tito. O sea, eran un grupo de colaboradores. Iba Lucas también, iba Silas, iba Timoteo. Y luego encontramos a Epafrodito, que está llegando a donde ellos se encuentran. Encontramos a otros hermanos y todos ellos tienen un mismo sentir, un mismo propósito. Y eso es lo que vamos a ver en la carta de Tito. ¿Cuál es el propósito? En el capítulo 7 de 2 de Timoteo, verso 6, nos dice de la siguiente manera: cómo estaban trabajando y cómo se amaban en ese grupo. Y este debe ser el amor que debe haber en la iglesia. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Pablo, Timoteo y la iglesia de Corinto eran una sola. En Gálatas también, la iglesia de Galacia le está recomendando a Tito. O sea, era un joven, pero aún no siendo judío, siendo griego, había recibido la palabra de Dios, se había convertido y ahora es un ejemplo para la iglesia. Vamos a Tito, en el capítulo 2, verso 7 y verso 8, le va a estar diciendo: preséntate tú como ejemplo. También se lo dijo a Timoteo, ¿se acuerda? Pero en el capítulo 2, verso 7 dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. ¿Cómo era este joven? Como espero que muchos de nuestros jóvenes sean, ¿verdad? Espero. Pero eso depende también de la enseñanza que usted y yo le demos. Y no estoy hablando solo del pastor y la predicación, porque ¿dónde vive su hijo? En su casa. ¿A quién escucha más? A usted. ¿Y de quién ve el ejemplo? De usted. No podemos ser cristianos aquí cuando escuchamos la palabra de Dios
y ser diferentes allá afuera. Al contrario, venimos y aquí aprendemos. Venimos tal vez como a un hospital, venimos enfermos, venimos dolidos. Muchos tal vez no han recibido al Señor y vienen con pecado en su corazón, y venimos a ponernos a cuentas con el Señor. Pero aprendemos la palabra de Dios, nos edificamos, y al salir, allá es donde vivimos como iglesia, como cuerpo del Señor. Allí es donde tenemos que mostrar la obra de Dios. Ahora, yo estoy hablando acerca de los elegidos. Ese es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque en Tito capítulo 1 empieza hablando precisamente acerca de estos que él le llama elegidos. ¿Quiénes son esos elegidos de Dios? Capítulo 1, verso 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de ¿quiénes, hermanos? De los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según piedad. Pablo le está escribiendo a esta iglesia que está en Creta y que es una zona difícil verdaderamente, una zona de mucho pecado, pero le llama a esa iglesia elegidos o escogidos de Dios. Y esos elegidos o escogidos de Dios deben dedicar su vida, dice en el verso 1, que esos que han sido elegidos y han conocido la verdad, que es según la piedad. En otras versiones, en la Nueva Traducción Viviente, esa palabra piedad la traduce de una manera más práctica, y todos conocemos piedad como si alguien estuviera así, pero piedad significa aquellos que llevan a la práctica la manera de vivir que han aprendido. Una buena doctrina, una buena enseñanza debe llevar a una manera de vivir. La palabra que utiliza en griego, y esto le va a sonar exactamente igual que en español, es electos. Así como elegir. Esos elegidos son los electos, los escogidos. Entonces Pablo le está diciendo a estos hermanos que son escogidos, elegidos, electos por Dios. Y esto es algo bien importante, porque cuando nosotros decimos recibí al Señor, no es porque yo quisiera conocerle, yo quisiera buscarle, o porque era muy bueno, sino porque el Señor me eligió y me escogió. Y cuando hablamos de escoger, tal vez pensamos en, bueno, el Señor escogería a unos y a otros no vamos a entrar en ese tema, pero cuando está hablando acerca de elegidos, está hablando que Él tiene un propósito para esas personas. Efesios nos dice en el capítulo 1, a partir del verso 4 en adelante, nos va a decir que Él nos escogió electos, es la palabra, nos escogió cuando, desde antes de la fundación del mundo. En Juan también, en el Evangelio de Juan, le va a estar diciendo a sus discípulos que no lo eligieron ellos, sino, dice, yo los elegí a ustedes. Entonces no proviene de nosotros, esa elección proviene de Dios. En medio de un mundo que está corrompido, Dios te vio a ti, no por ser bueno, sino porque Él quiso mostrar su obra en ti. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, le va a decir también a estos hermanos, Pedro le está escribiendo a la iglesia que está en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, o sea, y una iglesia que no está en un solo lugar, sino en todos esos lugares. Es la misma iglesia y tiene esta característica, verso 2, elegidos, electos, según la presciencia de Dios Padre. Dice que el Señor fue el que los eligió, y casi todos estos que están aquí están en regiones, o más bien en todos, en regiones no judías, gentiles. Habían judíos, pero la mayor parte eran iglesias gentiles que habían conocido a Cristo. Y en el mismo verso 2 dice que son electos según la presciencia de Dios, según el conocimiento previo de Dios, antes de la fundación del mundo. No es porque Dios haya elegido caprichosamente a este sí y a este no, sino que Dios sabe cuál es la respuesta de aquellos que van a escuchar la palabra de Dios. Y esos que van a escuchar la palabra de Dios pueden recibir al Señor, pueden no recibir esa palabra, pero su final va a ser diferente. Y en el mismo verso 2 de Primera de Pedro, donde estamos, nos dice para qué los eligió. Elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu. O sea, los apartó por medio del Espíritu, los dedicó para Él,
y el propósito para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, el propósito es que ellos vivan en obediencia. El propósito es que, estoy hablando de este primer siglo, pero el propósito para nosotros en el siglo XXI es que vivamos en esa obediencia, porque para eso fuimos apartados o santificados para el Señor. Y en Apocalipsis capítulo 17, verso 14, solamente el tema de elegidos es amplio. De hecho, teológicamente usted puede verlo también. Berkhoff, Grudem hablan acerca de la elección. Y hay muchos teólogos que hablan acerca de eso. Pero más que entender lo que dicen los teólogos, tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. En Apocalipsis capítulo 17, verso 14, nos dice de la siguiente manera: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Está hablando de la victoria final de Cristo. El anticristo, la bestia, peleando contra los escogidos de Dios, contra el pueblo de Dios. Y dice que finalmente la victoria es del Señor. Pero la última parte del verso, yo quiero que usted ponga atención. Y los que están con Él, ¿los que están con quién? Con Cristo, con el Rey de reyes, con Señor de señores, con el Cordero, aquellos que le han conocido, que le han recibido. ¿Cómo le llama Apocalipsis? Estos son llamados elegidos y fieles. Estos son electos y fieles. Y la palabra para fieles es pistis, igual que fe. Viene de esta palabra, que son aquellos elegidos, pero que son dignos de confianza. Aquellos elegidos, pero que son fieles, que son creyentes verdaderos. O sea, ¿cómo se muestra esa elección? No es que yo sé que soy elegido, sino que cuando llego a Cristo me doy cuenta que Él había obrado en mí para que llegara a conocerle. Y ahora que me doy cuenta que soy elegido, empieza o debo empezar a vivir una vida de transformación. ¿Cómo llegamos al Señor? Seamos sinceros. ¿Borrachos? ¿Mentirosos? ¿Adúlteros? ¿Qué más? ¿Vengativos? ¿Peleoneros? ¿Tranzas? ¿Mal hablados o no? Y aún así el Señor nos salvó. No dijo tú porque eres muy malo, tú no. No, Él nos salvó. Pero en el momento que nosotros le conocimos, empezó una obra de transformación. Dice que Él nos santificó. Desde ese momento Él ya nos llama santos. Y ahora empezamos a conocer al Señor y debemos ir conociéndole día a día. Somos elegidos. Dentro de la iglesia, voy a plantear tres cosas que había dentro de la iglesia. Uno, habían problemas internos dentro de la iglesia porque Pablo le está diciendo que corrija esas situaciones en la iglesia, en los ancianos, que eran los que dirigían, los que enseñaban. Dice, enséñales qué es lo que deben hacer, qué enseñar y cómo vivir. En los ancianos físicos, o sea, los hermanos mayores, dice que no tenían una vida completamente correcta. Dice, entonces enséñales a ser serios, a que sean un buen ejemplo. A las mujeres mayores, dice, a las ancianas también enséñales cómo deben vivir, y enseñar a las mujeres jóvenes cómo amar sus hogares y vivir sin ofender el evangelio de Cristo, que den gloria al nombre de Dios. Y luego le habla a los jóvenes y va a llegar en la parte externa, o sea, esto es dentro de la iglesia, en la parte externa, a cómo los servidores o siervos o esclavos en ese momento, los que tenían esa condición, o trabajadores, vamos a llamarles en nuestro tiempo, debían demostrar que son elegidos y santos, que son pueblo de Dios. Dice que no defrauden, que sean dignos de confianza, que trabajen bien. Si ve cómo esta elección no queda dentro de nuestro corazón, sino que se empieza a manifestar en todo lo que hacemos y vivimos a diario. De esta manera debe ser. En la manera externa también vemos que tenían problemas porque venían predicadores falsos, sobre todo judíos y judaizantes, que son diferentes. Judíos porque eran judíos, tal cual, que estaban en contra del evangelio de Cristo. Pero también habían judaizantes, que eran gentiles, que al ver la enseñanza judía
querían regresar, o más bien ellos nunca fueron, pero querían tomar las costumbres judías. Y Pablo le va a decir, como esos que hablan de la circuncisión. Este era un problema externo, pero que se estaba metiendo dentro de la iglesia. Y además también había problemas doctrinales. Por esas mismas enseñanzas judaizantes empezaban a pervertir la enseñanza y no vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esta vida de los elegidos, ¿cómo tiene que ser? Que es al punto que queremos ir llegando. Esta palabra la puse porque, hermanos, solo hablar de esto ya es mucho. Que sean intachables. Está hablando de los ancianos, los que dirigen, los presbíteros, los que enseñan la palabra. Si nosotros nos ajustáramos a esto, una vida intachable es, no sé, solamente a Jesucristo, ¿no? Porque como hombres todos tenemos defectos, errores. Si quiere, vamos al capítulo 1, verso 6. Dice que, voy a leer desde el 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta. Le está diciendo cuál es el propósito. Para que corrigieses lo deficiente. O sea, habían cosas deficientes. ¿Tenemos problemas en la iglesia o deficiencias, hermanos? Sí. ¿Por qué? Porque somos humanos. Cada día estamos procurando mejorar y cada día estamos viendo esos detalles. Pero siempre vamos a tener defectos. No somos perfectos. Pero tenemos que estar conscientes de eso. Porque cuando alguien dice, este pastor es perfecto, esta enseñanza es la única, esta iglesia es la única, ¿qué pasó? Ya empezó mal. Porque ni la iglesia salva, aunque Dios perfecciona la salvación en comunidad, pero la iglesia no salva. El pastor no salva. No podemos decir que somos los únicos que tenemos la verdad, porque la verdad es Jesucristo. Su verdad y el evangelio está en la palabra de Dios, y la salvación es obra solamente del Señor. Cuando alguien dice ya lo tengo todo, hermano, cuidado. ¿Por qué? Porque en ese momento entra el orgullo, entra la perfección del hombre y deja de confiar en la gracia de Dios. Empieza a confiar en sus obras y no en la obra de Jesucristo. Entonces, verso 5 dice, te dejé para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te lo mandé. Ahora sí, verso 6, características que debe tener. El que fuere irreprensible. ¿Cómo debe ser este hermano? Una vida y un carácter intachable. Irreprensible, eso significa. ¿Cómo debe ser este hombre irreprensible? Marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución y rebeldía. O sea, el que enseña no solamente empieza por su carácter y su relación con Dios de manera personal, sino en la relación con su esposa y luego con sus hijos. Y dice que hasta sus hijos deben tener buen testimonio. Entonces, ya empezando por ahí, ¿es difícil esto o no, hermanos? ¿Cuántos padres sabemos aquí? ¿Y verdad que es difícil? Es muy difícil, pero eso no depende de nosotros, depende de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Verso 7, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. ¿Qué es este anciano? Es un administrador. Oikonomos es la palabra en griego que es la palabra para economista. O sea, es alguien que no es el dueño de la iglesia. ¿Es un mayordomo o es un administrador? Es alguien que recibió del Señor y lo único que está haciendo es cuidar de lo que es del Señor. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuidar. ¿Y qué tiene que hacer usted también? Un administrador es cuidar. Bueno, aquí hay administradores de carrera o economistas, pero ese es su trabajo, ¿no? Administrar, cuidar, es mayordomo. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con la iglesia? La vamos a cuidar. Yo y usted también, porque el llamado es para todos nosotros. Verso 7 dice que este hombre que es administrador de Dios, ¿cómo no debe ser? No soberbio. ¿Se entiende esto, hermanos?
Sí. No iracundo, que se anda peleando con todos, que se enoja con todo el mundo. No dado al vino, o sea, no borracho. No pendenciero, que anda ahí buscando problemas y de fiesta en fiesta. No codicioso de ganancias deshonestas. No aquel que está predicando siempre de dinero, que quiere beneficio para sí. No, hermano, no debe ser así. Verso 8, ¿cómo debe ser? Alguien hospedador, que reciba bien a todos, al nuevo y al viejo, al rico y al pobre, al del rancho y el de la ciudad. No importa, todos somos un cuerpo en Cristo, ¿o no? Todos somos hijos de un mismo Dios. Amante de lo bueno, que quiera hacer cosas buenas, que dé ejemplo con su vida, que sea sobrio, lo contrario a ebrio, que tenga dominio de sí mismo, que sea justo, que sea santo, que esté apartado del mal, que sea dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Me voy a detener aquí un segundo. Y cuando meditábamos en la mañana, le decía a la hermana Rosy, que compartía con nosotros también en ese grupo, ¿algo más? ¿Se le olvidó al Señor algo? Yo creo que si llenamos esta lista, es muy difícil que alguien pueda llamar la atención si alguien llena esta lista. Pero casi siempre tenemos algún defecto, ¿no? Porque somos humanos. Sin embargo, no está diciendo Pablo que el hombre sea perfecto. En seguridad e higiene hay un estándar de seguridad que se llama el KYT de los japoneses, que es el 0 accidentes. Y entonces les dicen a los japoneses, ¿cómo vas a buscar 0 accidentes? Ahora tuvimos un incidente. No llega a ser accidente, o sea, es casi accidente. Pero le dicen a los japoneses, ¿cómo vas a poner 0 accidentes si eso es imposible? Pero dicen los japoneses, sí es imposible, pero si yo no me pongo la meta de 0, ¿sabes qué? Nunca lo voy a alcanzar. Si tengo 100 accidentes, me pongo la meta de 0 y posiblemente este año reduzca y tenga solamente 10, pero porque estoy poniendo mi mirada en 0. Pero si yo pongo mi mirada en 10, dice, voy a estar conforme con llegar a 20 o a 15. Entonces, cuando también está diciendo aquí cómo debe ser el creyente, no está hablando de un hombre perfecto humanamente, sino de un hombre que tiene el carácter de Cristo, de un hombre o una mujer que realmente están viviendo la vida cristiana. Este es el obispo, el que debe ser el administrador de la casa de Dios. Y de hecho en el mismo verso 9, que es este segundo punto, no solamente tener una vida y un carácter intachable, sino dar evidencia de que esa sana doctrina que ha recibido la está poniendo en práctica. Dice el verso 9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Que viva esa palabra, que la haya recibido, que sea salvo, que viva este carácter de un creyente, para que cuando enseñe, hermano, enseñe con su propio ejemplo. Recuerde el dicho común, ¿no? Las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Y esto mismo le va a decir a Timoteo, y Pablo mismo va a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo, no porque fuese jactancioso, sino porque está diciendo, yo estoy viviendo la vida de Cristo, llevo marcas en mi cuerpo, aún por predicar a Cristo. Si yo he vivido así, ustedes pueden vivir así. Timoteo y Tito habían caminado con Pablo y habían aprendido esto. Ahora, dice que deben cuidar también que en la iglesia se van a infiltrar enseñanzas erróneas. Tú vive de esa manera, enseña de esa manera, porque se van a infiltrar enseñanzas erróneas. O sea, van a tener una máscara de Cristo, van a hablar del evangelio, van a hablar de la palabra de Dios, pero por atrás es un lobo rapaz, es otra su intención. Entonces estos
falsos profetas, falsos maestros se van a introducir encubiertamente, nos decía también Pablo, y aún Pedro habla acerca de esto en su capítulo 2 de su primer carta. Y dice que van a enseñar caminos torcidos o herejía. Vamos al capítulo 1, verso 10, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidad, engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los que querían volver a la circuncisión o establecer la circuncisión como un requisito para la salvación. ¿Qué estaban diciendo? No creemos que el sacrificio de Jesús sea suficiente, necesitamos la circuncisión. Decimos, ahora en la actualidad encontramos estos grupos, sí, que se están volviendo al judaísmo, a la tradición. Y si no digo Yeshua HaMashiach, no estoy diciendo el nombre de Jesús, para ellos es muy importante eso, pero nosotros hablamos español. Yo llevé en el seminario griego y llevé hebreo, pero hermano, eso no me hace ni ser más ni conocer más solamente por entender una palabra en su idioma original. No, hermano, sino por haber nacido y vivir la palabra de Dios. A fuerzas quieren que la bendición sea Baruch haba Hashem Adonai, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Ay, se escucha bonito y hermano, pero ¿qué tal con tu vida? ¿Estás viviendo la palabra que has escuchado, el evangelio que has recibido? Eso es lo importante, que hayas nacido de nuevo. Muchos de estos hermanos eran gentiles, ni siquiera sabían el idioma, pero estaban viviendo como verdaderos hijos de Dios. Estos falsos profetas se van a meter dentro de las iglesias, pero esos falsos profetas, por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice que son hombres rebeldes. Aquí dice muchos contumaces. En la versión Reina, en la Nueva Traducción Viviente dice que son hombres rebeldes, o sea, no están de acuerdo con la enseñanza y empiezan a estar en desacuerdo con todo. Estoy hablando no de la enseñanza de un hombre o la doctrina de una iglesia, la enseñanza de la palabra de Dios. Verso 11: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta cosas que no convienen. ¿Qué es lo que buscan? Ganancias deshonestas. Hace unos días platicaba con un hermano que también es administrador y le decía, si fuera por sueldo, yo me hubiera seguido en mi trabajo. Le aseguro que sí. Pero cuando uno ve la obra de Dios y el llamado de Dios, uno lo que quiere es responder a ese llamado de Dios. Siente la carga, y yo me siento a veces como Pablo cuando dice: vuelvo a sufrir dolores de parto. Cuando alguien nace y conoce al Señor es como haber tenido un hijo. Bueno, yo no tuve hijos, en mi cuerpo, pero sí tengo hijos, y los que somos papás sabemos qué hermoso es tener o ver a nuestro hijo nacer, y aún es mayor, y cómo le seguimos diciendo: bebé. Bebé, mi bebé, ¿no? Porque sigue siendo ese hijo, ¿o no? Yo llego con mis tías abuelas, todavía tengo 2 tías abuelas, y siempre cuando llegaba me decían: Nahuncito. Y recuerdo que llevaba a mi hijo así pequeñito de 4 años, y se les queda viendo. Dice: ¿por qué te dicen Nahuncito si yo soy Nahuncito? Pero para mis tías abuelas yo seguía siendo el niño, ¿no? El niño. Bueno, pero qué hermoso es ver ese nacimiento. Ahora, estas falsas enseñanzas, estos hombres que se meten, no solamente se meten y trastornan la enseñanza y la doctrina, sino que estos hombres no son intachables en su carácter cristiano. Su enseñanza es incorrecta y su forma de vida es incorrecta. Ahora, en el capítulo 1, verso 12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y aquí se refería, fíjese cómo era la condición de este lugar, porque Pablo se está refiriendo a un poeta que escribió en el siglo 6 antes de Cristo. Escuche, siglo 6 antes de Cristo. Y esta carta es escrita después del 60.
Entonces estamos hablando que han pasado 600 años. Pero este poeta escribió, se llamaba el poeta Epiménides, escribió acerca de estos hombres que esa era la forma en que vivían, porque durante mucho tiempo Creta, además de ser una isla, estuvo dominada por piratas. ¿Y cuál es la vida de los piratas? Y esa sociedad estaba dominada por esa costumbre. Es como llegar a Sinaloa o a Ciudad Juárez o a Cuautepec. Los que hemos crecido aquí, a veces se nos ha hecho tan común saber que hay tanta droga, tanta delincuencia, que a veces se piensa que es normal, ¿no? Se ha normalizado la delincuencia. Ya no nos impacta tanto. Pues así era esta isla de Creta. Estaba dominado por todo eso. Y ahora nos dice el verso 13: este testimonio es verdadero. Sí, así es, dice Pablo. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ellos viven ahí, viven en Cuautepec, viven en la Ciudad de México, viven en Chihuahua, viven donde usted viva. Es cierto, pero ahora, ¿cómo les llamó Pablo al principio? Aunque vivan ahí, son elegidos, escogidos y son santos. Deben vivir de esa manera. Esos profetas no solamente son rebeldes, sino inducen a la rebeldía. Y también, ¿qué más tienen? Su forma de vida los delata y se muestra que no tienen sana doctrina. Dice en el verso 14: no atendiendo a fábulas judaicas, o sea, se dejaban dirigir de estas enseñanzas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Cómo vivían ellos? Apartándose de la verdad y siguiendo fábulas, enseñanzas que no son bíblicas. Entonces tengamos mucho cuidado con esto, porque van a conducir a la destrucción. Pero ¿cómo es la vida que refleja una sana doctrina? Capítulo 2, verso 1, y esto es lo que nos interesa. No solamente le dijo en los que ministran en todas las áreas de su vida, sino va a empezar a hablar a la iglesia, a los ancianos, los jóvenes, las ancianas, las mujeres casadas, jóvenes, todos. Mire, en resumen le va a estar diciendo cómo deben vivir estos hermanos. Capítulo 2, verso 1 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Aunque vivan de esa manera, aunque los demás tengan esa influencia, tú enseña la sana doctrina. Aunque enseñen o se metan doctrinas falsas, tú no permitas eso, enseña la sana doctrina. Entonces esto iba desde lo personal hasta su entorno, cómo vivían el día a día, el carácter que debían tener. Verso 2: que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a los hijos. O sea, deben de tener esa vida y ese carácter como aquellos que fueron electos por Dios, elegidos en un mundo tal vez pervertido, pero que fueron elegidos. Entonces, en el verso 7, luego va a hablar a los ancianos y le va a hablar a los jóvenes y a los esclavos o siervos en el verso 9, pero en el verso 7 y 8 le dice que este es el mejor ejemplo: presentándote tú en todo. A ver, léalo conmigo, ¿cómo dice? Como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Naún debe presentarse como ejemplo. ¿Y Julia? ¿Y Gumercindo? ¿Y Gisela? O sea, esto, la primera vez que vimos eran los ancianos los que predicaban, pero ahora está hablando a los ancianos de edad y luego va a hablar a las mujeres y a los jóvenes. O sea, ellos deben presentarse así, pero también los hermanos de la iglesia. Es lo mismo, hermanos, no hay una diferencia. Y esto nos lleva a algo que comúnmente vemos en la teología que se llama la ortodoxia. Y mucha gente habla de esto, de la sana doctrina. La sana doctrina es la ortodoxia, que quiere decir
Orto, correcto, doxos sería la doctrina o enseñanza. Y casi todas las iglesias dicen: nosotros somos iglesia de la sana doctrina, ¿o no? Casi todas las iglesias. Y qué bueno que busquemos la sana doctrina, pero la sana doctrina es la palabra de Dios. Pero la sana doctrina, vea esto, es un condicional lógico. La sana doctrina no es qué tan teológica, qué tan profunda o qué tantos libros tengamos para dar esa teología, esa enseñanza, esa doctrina, sino la sana doctrina debe conducir a una ortopraxis. ¿Qué es esto? Una práctica correcta, una vida correcta, una manera de vivir manifestando la piedad, a una forma de vida que agrade a Dios. Y cuando nosotros vivimos de esta manera, realmente estaremos honrando al Señor. Dice el capítulo 2, verso 9: exhorta a los siervos. ¿Qué es exhortar? Anímalos. No solamente es ejemplo, sino anímalos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defrauden, sino mostrándose fieles en todo. Y no voy a seguir porque hay más características. No solamente te presentas como ejemplo, les enseñas, sino los animas. Exhortar no es regañar, porque hay muchos que regañan y dicen: es que soy bueno para exhortar. No, hermano, eso no es exhortar. Exhortar es animar, es edificar. Exhórtalos a que vivan de esa manera. Recuérdales siempre que vivan de esa manera. Aun cuando sean siervos, en su trabajo, que sean fieles, que lleguen a tiempo, si es posible antes, que no estén haciendo tiempo para no trabajar, o haciéndose los importantes en el trabajo y tratando mal a los demás, los que tienen gente a su cargo. No, que muestren con su vida qué es ser un hijo de Dios. Seas empleado o seas jefe, seas profesor, seas alumno, estés en el taller, donde quiera que estés, con tu vecina. Allí es donde van a saber si eres creyente. No porque pones alabanzas, sino porque vives. Eso es ortopraxis, una práctica correcta. Capítulo 2, verso 11. Bueno, le estaba enseñando a todas las edades, a toda la iglesia. Ahora, ellos deben confiar que esa obra de gracia en el Señor se está realizando en sus vidas día a día. Deben depender de esa obra del Señor. Capítulo 2 nos está hablando acerca de esto. Verso 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esa misma gracia está para el creyente y para el no creyente. Van a decir: ¿cómo? Sí, Dios ha traído esa gracia, que es un regalo de salvación al creyente y al no creyente. Sin embargo, el creyente ha respondido, el que sigue la sana doctrina ha respondido. ¿Y cómo se evidencia? Con la vida. Amén. ¿O ay de mí? Ay del hermano que no vino, ¿verdad? Siempre pensamos que la palabra de Dios es para alguien más. Ay de los hermanos de esa iglesia. No, la palabra de Dios es para mí. No me tengo que estar fijando en el otro hermano. Si puedo ayudarlo y orar por él, amén. Pero tengo que aplicar esa palabra en mi vida. Entonces, la gracia vino a ellos revelándoles que eran salvos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, verso 3, vea cómo vivían ellos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿O no vivíamos así? Por eso la gracia vino y nos reveló: aunque tú vives de esa manera, mira, yo puedo darte una nueva forma de vida, dice Cristo. Yo te escojo, te separo, te santifico, te he elegido para que seas mi pueblo. Finalmente, y creo que es el punto principal de esa gracia que se está revelando en nosotros, esa gracia debe llevarnos a vivir o a manifestar que somos salvos, pero a vivir esa salvación diariamente en nuestra vida. ¿Cómo su vecino sabe que usted es creyente, hermano? Porque desde que soy cristiano ya me peleo con todo mundo porque hacen sus fiestas paganas. Pero esa es la vida de ellos, ¿no?
Pero usted, ¿cómo está mostrando que es verdaderamente un hijo de Dios? ¿Cómo está mostrando que vive de acuerdo a esa piedad? ¿Cómo está mostrando que es un electo o electa de Dios, elegido, escogido de Dios? Veamos unos últimos versículos en el capítulo 2, verso 15. Dice, todas las cosas, yo estoy mal, verso 14 del capítulo 2. Hablándonos de Jesucristo y la obra de salvación, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Cree que Jesús se dio por nosotros? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Ya nos eligió, y muchos dicen, como soy elegido, no importa cómo viva, no importa lo que pase, al fin y al cabo ya Dios me eligió y soy salvo. Pero sigamos leyendo. Pero nos eligió, nos salvó a través de Jesucristo, dice el verso 14, para redimirnos de toda iniquidad, o sea, comprarnos, sacarnos de la iniquidad. Y luego de sacarnos, ¿qué obra va a ser de gracia en nosotros? Y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora que somos su pueblo, electo, rescatado, ¿qué tenemos que hacer? Vivir en buenas obras, vivir purificándonos. Verso 15. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y nadie te menosprecie. O sea, esto es en lo que debes insistir. Amén. O ay de mí. A veces ay de mí. Tenemos que empezar desde el púlpito. Tenemos que empezar desde el papá, desde nuestras casas. A veces le decimos al hijo, ve a la iglesia, pero yo no voy a la iglesia. A veces le decimos al hijo, esfuérzate y trabaja, pero yo no lo estoy haciendo. A veces le decimos, no hables de esa manera, pero me ve a mí hablar de esa manera. Le decimos, no hagas esto, pero me ve a mí actuar como un no creyente. ¿Cómo va a aprender? Capítulo 3, verso 4, que leímos al principio, dice de la siguiente manera: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con todos los hombres, o sea, cuando en esa vida vivíamos nosotros insensatos y rebeldes, pero Él manifestó su amor, ¿qué pasó? Verso 5: nos salvó no por obras de justicia, o sea, no lo merecíamos que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. O sea, nos lavó, nos regeneró, nos volvió a ser, nos llenó de su Espíritu, nos selló con su Espíritu. Ahora, ¿qué somos? Dice Pedro, templo del Espíritu de Dios. Versos 6: el cual derramó no solamente la salvación, sino su Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y para qué hizo esta obra en nosotros? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Podamos vivir como hijos herederos, esperando la promesa, viviendo en esa promesa. Abraham veía al Mesías, David veía al Mesías, Zacarías, Malaquías profetizaron del Mesías, Isaías, etc., esperando la venida del Mesías. Pero cuando vino el Mesías, los judíos, su pueblo, ¿qué hizo? Le rechazó. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Exousia es la palabra. Les dio el derecho legal de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios mismo. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que vivir? Como nacidos de Dios, como elegidos de Dios. Verso 8: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Hermano, esta es la enseñanza que debemos estar dando día a día, para que los que creen en Dios, ¿usted cree en Dios, hermano? Procure ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cómo dirán amén? ¿Cómo creerán si no hay quienes predique? ¿Cómo creerán si no ven al pueblo de Dios vivir como pueblo de Dios?
Es un reto para nosotros, hermanos. Ahora, vivir como elegidos de Dios. Y elegidos de Dios no es porque tenemos un sello y que nadie lo puede tocar, hermano. Vivimos en un mundo donde sufrimos igual que muchos. Sin embargo, esa elección se muestra en la vida que llevamos. Y déjame decirle que aún en medio de las circunstancias y dificultades, Dios guarda a sus escogidos para que Él perfeccione su salvación en ellos, en nosotros, en su pueblo. ¿Podemos decir amén, hermanos? Podemos gozarnos porque somos electos de Dios, elegidos de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para vivir una vida que agrade a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a ponernos a cuentas con Él y vamos a decirle: perdónanos, Señor, si no hemos vivido como ese pueblo verdadero. Padre, te damos gracias y oramos porque esta palabra es para nosotros el día de hoy. Oramos porque sigues hablando a nuestra vida. Oramos porque, Señor, sin ti nada somos. Y oramos, oh Dios, porque creemos que nos escuchas y porque estamos en comunión contigo y porque tu palabra sigue exhortándonos. Gracias, Señor, porque hoy podemos concluir este libro y durante la semana nuestros hermanos que predicaron nos estuvieron hablando también acerca de Tito. Pero, Señor, qué gozo que no solamente nos hablaron, sino que ahora cada uno de nosotros también ha estado consciente de que debe vivir como el pueblo tuyo. Por eso, Señor, ahora depositamos nuestra vida en tus manos. Perdónanos si no conociendo tu palabra nos hemos apartado de ti. De hecho, tu palabra dice ahí en Tito que esto debes instruir y enseñar. Y esa enseñanza es como enseñar desde pequeño, como enseñar e instruir, dirigir y guiar desde los primeros pasos. Sé que es a los niños, pero también a nosotros que iniciamos conociendo tu palabra, que cada día crezcamos conociéndote y edificándonos en la gracia tuya. Pedimos perdón, Señor, si no hemos vivido conforme a ese llamado, conforme a esa elección. Y hoy queremos, Padre, ponernos a cuentas contigo. Haznos nuevamente ese pueblo tuyo, lavado, escogido, regenerado, formado y lleno por tu Espíritu Santo, para que podamos vivir como luz en este mundo. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Hermano, tome su lugar. Gracias a Dios por la vida de nuestros hermanos y el Señor le bendiga.